No sé cómo decir esto sin romperme en mil pedazos, pero te voy a ser honesta, lo he hecho. Lo he hecho con alguien más. Y no fue solo un error, fue un abismo que abrí y me dejé caer sin mirar atrás. Antes de todo esto, mi vida parecía perfecta. Mi marido, Daniel, era el hombre con el que siempre soñé. Cariñoso, estable, paciente. Teníamos una rutina tranquila, café juntos por la mañana, risas en la cocina, planes pequeños y seguros. Yo creía que eso era suficiente. Yo creía que estaba feliz. Pero algo cambió. No fue de golpe. Todo comenzó en una librería, sí, de esas que huelen a papel viejo y café. Yo estaba buscando un libro que ni siquiera iba a leer, él estaba ahí, distraído entre los estantes, con una sonrisa que parecía conocer secretos que yo había olvidado. Nos chocamos con las manos al tomar el mismo libro y reímos. Esa risa fue diferente. Ligera, peligrosa, cargada de algo que no debía sentir. No era solo físico. Con él, cada conversación era como si alguien hubiera abierto las ventanas de mi mente. Sentía que podía contarle cosas que ni siquiera me atrevería a susurrarle a Daniel. Me escuchaba, realmente escuchaba, y eso me hizo sentir viva, viva de una forma que creía haber perdido en el matrimonio. Empezaron los encuentros casuales. Cafés que parecían inocentes, pero que olían a secreto y electricidad. Caminatas bajo la lluvia que nunca mencionábamos en casa. Mensajes que borraba antes de que Daniel los viera. Cada vez que lo veía, una mezcla de miedo y deseo me atravesaba. No podía explicarlo, y la culpa me devoraba por dentro, pero algo me empujaba a volver. Recuerdo la primera vez que me besó. Fue lento, dudoso, y luego intenso, como si nuestras almas se reconocieran antes de nuestros labios. Y después de ese beso, me sentí traicionera, sí, pero también viva, tan viva que me costaba respirar. Pasaban los días y me sentía atrapada entre dos mundos, uno seguro y familiar, otro ardiente y prohibido. Cada elección me desgarraba. Hubo noches en las que lloraba sola, preguntándome cómo podía sentir tanto por alguien que ni siquiera conocía de verdad y al mismo tiempo amar a mi marido. Cada sonrisa de Daniel, cada gesto cotidiano, me dolía y me recordaba que estaba fallando, que estaba mintiendo. Pero con él, con mi amante, cada palabra, cada mirada me daba un sentido de pertenencia que no podía ignorar. Todo empezó a complicarse cuando Daniel me pidió que organizáramos un viaje juntos, algo que hacía meses no hacíamos. Yo estaba emocionada, claro, pero también aterrada. Porque eso significaba que tendría que esconder mis emociones, mis mensajes, mis deseos. Y él empezó a hablar de futuro. De planes, de momentos que jamás podrían ser solo nuestros. Y yo sentía que estaba jugando con fuego y al mismo tiempo rogando que no me quemara. Hasta que un día, me atrapó mirándolo mientras hablaba de otra cosa. Ese instante de descuido, cuando mi mente se perdió en él y no en Daniel, fue suficiente. Sentí un golpe en el estómago, un remolino de culpa y miedo. Esa noche no dormí. Lloré abrazada a mi almohada, preguntándome si alguna vez podría volver a sentir que lo que tenía con Daniel era suficiente. Y entonces llegó la tormenta. Un mensaje inesperado, un encuentro que se volvió demasiado real, demasiado intenso. Fue como si todo lo que había estado conteniendo se explotara en un solo instante. La emoción, el miedo, la pasión, la culpa, todo mezclado en un cóctel que me dejó temblando, sola, en la oscuridad de mi habitación. Lo peor de todo es que me di cuenta de que ya no podía separar mi vida en él y nosotros. Cada vez que estaba con Daniel, mi mente vagaba hacia él, cada vez que estaba con él, mi corazón gritaba por algo que no podía tener sin destruir lo que tenía. Y ahí fue cuando entendí que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Nunca imaginé que un solo encuentro, una sola conexión, pudiera cambiar tanto mi mundo. Y ahora, mientras escribo esto, mientras respiro y trato de no llorar otra vez, me pregunto si alguna vez alguien podrá perdonarme, si alguna vez yo podré perdonarme. ¿Y tú, qué harías si te dieras cuenta de que tu corazón está dividido y que la persona que amas de verdad, tal vez no sea la que siempre pensaste? No puedo dejar de pensar en él, incluso cuando estoy con Daniel. Incluso cuando trato de convencerme de que todo puede volver a ser normal. Pero la normalidad se ha convertido en una mentira.
cada gesto, cada mirada de Daniel me recuerda lo que he hecho, lo que he perdido, lo que he creado, y también lo que podría destruirme. Después de aquel último encuentro, decidí que necesitaba verlo una vez más. Solo una vez. Pensé que podría cerrar este capítulo, que podría decirme a mí misma que todo había sido un error pasajero, algo que podría olvidar, pero no fue así. Cuando nos encontramos, él me miró con esa mezcla de ternura y deseo que siempre me había desarmado. Y yo, sin pensarlo, lo abracé. No había palabras, solo un silencio cargado de electricidad. Y entonces, por primera vez, hablamos de nosotros, de lo que estábamos construyendo sin darnos cuenta. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté, con la voz temblando. Él sonrió, suave, y me tomó de la mano. No lo sé, pero siento que somos reales. No como antes, no como lo que tienes en casa. Esto es, nosotros. Y fue ahí cuando me di cuenta de que lo que sentía por él no era solo pasión. Era un vínculo que me hacía sentir completa, viva y también aterrorizada. Porque cada palabra que salía de su boca me acercaba más a un abismo que no podía saltar sin perderlo todo. Empezamos a vernos con más frecuencia, siempre con cuidado, siempre con esa mezcla de miedo y deseo que me consumía. A veces me encontraba llorando sola después de cada encuentro, preguntándome cómo podía amar a dos personas al mismo tiempo y seguir siendo yo misma. Me sentía como una traidora atrapada en una película de la que no podía escapar. Pero lo que realmente lo cambió todo fue cuando él me propuso algo que nunca había imaginado. Quiero que vengas a mi casa. Solo una vez. Quiero que veas quién soy realmente. Mi corazón se detuvo. Decir que sí era cruzar otra línea, una que podría cambiarlo todo. Pero algo en mí, en el fondo, sabía que necesitaba verlo. Que necesitaba confrontar la verdad. Y fui. Entré en su apartamento y todo parecía más intenso, más real de lo que había imaginado. Sus fotos, sus libros, su vida, y en medio de todo eso, me miró y dijo, esto es lo que quiero que sepas. No estoy jugando. No soy solo un escape para ti. Te estoy eligiendo, aunque tú no lo sepas. No pude hablar. Solo lo abracé y sentí como su corazón latía contra el mío. Fue un momento de verdad pura, de honestidad absoluta y a la vez la mayor traición de mi vida. Pero entonces ocurrió algo que nunca olvidaría. Mientras estábamos ahí, tan cerca, sonó mi teléfono. Daniel. Me había llamado, preocupado por algo pequeño, una tontería, pero suficiente para recordarme que él también estaba ahí, esperando, confiando, amándome, inocente. Miré la pantalla y sentí un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Por un instante, pensé en no contestar, en huir de todo, en desaparecer de su vida. Y fue en ese instante que entendí la magnitud de lo que estaba haciendo. Que cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada en secreto, estaba destrozando algo que había construido con paciencia y amor. Y también entendí que no podía detenerme. Porque lo que sentía por él era demasiado real, demasiado intenso, demasiado peligroso. Los días siguientes fueron un infierno. Intentaba actuar como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien con Daniel, pero cada mirada, cada pregunta, cada gesto, era un recordatorio constante de mi mentira. Y entonces empecé a notar algo extraño en él. Daniel comenzó a preguntarme cosas sutiles, ¿estás bien? ¿Algo te preocupa? ¿Quién es esa persona de tu trabajo que mencionaste? Nada directo, solo pequeñas pistas, y mi corazón se aceleraba con miedo. Un día, sin aviso, Daniel me pidió que lo acompañara a un café. Yo ya estaba nerviosa, culpable, anticipando lo peor. Nos sentamos frente a frente y él me miró con esos ojos que siempre habían sido mi refugio. Y entonces dijo algo que me dejó helada. He visto tus mensajes. El mundo se detuvo. Cada respiración se convirtió en un golpe seco contra mi pecho. No podía articular palabra. La culpa, la vergüenza, el miedo, todo se mezclaba en un torbellino que me paralizaba. Daniel continuó, calmado, pero con una intensidad que me hizo temblar. Sé lo que estás haciendo. Y quiero que me digas la verdad ahora. Y ahí estaba yo, atrapada.
entre dos personas que amaba, entre dos mundos que no podían coexistir, entre el deseo y la culpa. Mi corazón gritaba, mi mente se rompía en 1000 pedazos. Sabía que un solo movimiento, una sola palabra equivocada, podía destruir todo. Entonces él hizo algo que nunca olvidaré. Me tomó las manos y dijo: «No tienes que decidir hoy. Pero quiero que sepas algo, siempre supe que había algo más que lo que vemos. Y aún así, te sigo amando. Siempre te seguiré amando, incluso si eliges irte». Y mientras sus palabras caían sobre mí, sentí algo que no esperaba. Un alivio terrible y doloroso al mismo tiempo. Porque había una verdad que ni él ni yo habíamos visto hasta ese momento. Una verdad que cambiaría todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de la habitación, mirando el techo, intentando procesar lo que Daniel había dicho. Sus palabras, su amor, incluso después de saber la verdad, me hicieron sentir algo que nunca había sentido antes. Un miedo mezclado con un respeto profundo. Un nudo en el estómago que me recordaba que había cometido un error gigantesco y que aún así, alguien estaba dispuesto a esperarme. Pero al mismo tiempo, mi mente volvía una y otra vez a él, a mi amante. A ese hombre que me hacía sentir viva y que me había mostrado un mundo que creía olvidado. Los días siguientes fueron un desastre emocional. Cada gesto de Daniel me dolía y me consolaba al mismo tiempo. Verlo preparar el desayuno, abrirme la puerta del auto, sonreírme mientras me decía cosas simples. Y yo sentía culpa, culpa infinita, por cada palabra que había susurrado en secreto, por cada caricia robada, por cada instante que le había negado. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, como alguien que no merecía ni la felicidad ni el castigo, atrapada entre dos mundos que me devoraban. Con él, con mi amante, las cosas también se intensificaron. Después de que Daniel me confrontara con la verdad, nos encontramos en secreto una última vez, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de romperse. Su mirada era intensa, urgente, y sentí un calor que me recorrió todo el cuerpo. Nos abrazamos, y por un instante, creí que podría quedarme ahí para siempre, abrazando ese peligro, esa pasión, esa verdad que nos consumía. «Te amo», me dijo. Y yo no podía responder. Porque decir la verdad sería traicionar a Daniel por última vez, y callarla sería traicionar a mi amante y a mí misma. Estaba atrapada en un laberinto de emociones que me estaba devorando. Pasaron semanas. Intenté volver a la rutina con Daniel, intenté reconstruir la fachada de normalidad, pero algo había cambiado. Cada risa, cada caricia, cada gesto amable de él me recordaba que mi amor por él no había desaparecido. Que mi traición no borraba la historia que habíamos construido juntos. Y al mismo tiempo, cada recuerdo de mi amante, cada palabra que nos habíamos dicho, cada instante compartido en secreto, me quemaba desde dentro un fuego que no podía apagar. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, Daniel me tomó de la mano y me miró con esos ojos que conocían mi alma. «Siento que algo ha cambiado», dijo con suavidad. «Quiero que me digas todo. No para juzgarte, sino porque necesito entender». Y fue entonces que, por primera vez, decidí contarle todo. Cada encuentro, cada beso, cada mensaje, cada pensamiento que había tenido por él. Mientras hablaba, mi voz temblaba, mis manos sudaban, y sentí un dolor profundo que parecía arrancarme el corazón. Daniel escuchaba en silencio, mirándome a los ojos, sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio tan intenso que podía escucharlo en mis propios oídos. Y entonces, algo inesperado sucedió. «No te voy a mentir», dijo finalmente. «Lo que hiciste me duele, pero también entiendo algo. No sé si lo que sentías por él era amor, pero sí sé que conmigo no estabas siendo completamente tú misma. Y eso me duele más». Me quedé sin palabras. Por primera vez, alguien estaba viendo mi verdad sin odio, sin gritarme, sin alejarse. Solo me miraba, intentando comprender, intentando salvar lo que todavía podía salvarse. Y en ese instante, sentí algo que no esperaba. Una chispa de esperanza. Pero entonces, justo cuando pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo, algo ocurrió que cambió todo. Daniel sacó de su bolsillo un sobre. Dentro había fotos. Fotos mías con él, y no solo eso. Fotos de nosotros en momentos íntimos, momentos que yo pensaba que nadie había visto.
Y lo peor, había un mensaje escrito a mano. Sé todo. Cada beso, cada palabra, cada secreto. Y ahora es tu turno de decidir qué vas a hacer con tu vida. El shock me dejó sin aliento. Me senté en el banco, temblando. Sentí que el mundo entero se derrumbaba alrededor mío. Daniel no solo había sabido desde el principio. Él había esperado, observado y ahora me daba el poder de elegir, pero también me mostraba que ninguna mentira podía esconderse. Que todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, estaba frente a mis ojos, desnudo, innegable. Y ahí estaba yo, dividida. Entre un amor que conocía toda mi historia y me aceptaba de manera incomprensible, y un deseo que me había mostrado una parte de mí que creía perdida para siempre. Entre seguridad y fuego, entre culpa y pasión, entre lo que debía ser y lo que quería ser. Mientras me sentaba allí, temblando y sin poder respirar, supe algo con claridad: ya nada volvería a ser igual. Ni yo, ni Daniel, ni él. Nada. Y aún así, una pequeña voz dentro de mí susurraba que todavía había decisiones por tomar, secretos por revelar, y un último movimiento que podría cambiarlo todo para siempre. Porque lo que nadie sabía era que él también tenía secretos. Secretos que ni yo podía imaginar. Secretos que, si salían a la luz, harían que todo el dolor, la culpa y la pasión que había sentido parecieran simples sombras comparadas con la verdad que estaba a punto de revelarse. No podía dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, con esa sonrisa que me desarmaba y esa mirada que parecía leerme el alma. Pero también veía a Daniel, mirándome con ojos llenos de amor, dolor y comprensión, como si pudiera soportarlo todo, menos que yo lo eligiera a alguien más. Me senté en el borde de la cama, temblando, sintiendo que mi corazón estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Al día siguiente, tomé una decisión impulsiva: necesitaba verlo, necesitaba enfrentarlo. Necesitaba entender si lo que sentía por él era amor verdadero o solo una ilusión peligrosa que me había cegado. Lo llamé, con las manos sudadas, con la voz temblorosa, y él respondió con un simple: te estaba esperando. Cuando llegué, su apartamento estaba en silencio. La luz era tenue, la ciudad parecía haberse detenido afuera. Nos miramos durante un momento interminable, y entonces, sin palabras, nos abrazamos. Su abrazo me sostuvo mientras mi cuerpo temblaba, mientras mi mente gritaba y mi corazón lloraba. Por primera vez, sentí que no había escapatoria posible, lo que sentía por él no era temporal. Era real. Te amo, dijo con suavidad, casi como un susurro que rompía mi alma. Yo no pude responder. No podía. Porque decirlo sería traicionar a Daniel de nuevo, y callarlo sería traicionar a mí misma. Y así, entre sus brazos, lloré como nunca había llorado, sintiendo que cada lágrima era un recordatorio de lo imposible de la situación. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Intenté retomar mi rutina con Daniel, fingiendo que nada había pasado, pero cada sonrisa, cada gesto amable, cada mirada, me recordaba mi traición. Y lo peor era que, incluso mientras lo veía, mi mente volaba hacia él, a cada instante compartido en secreto, a cada palabra que habíamos intercambiado. La culpa y la pasión se mezclaban en un cóctel imposible de digerir. Una tarde, Daniel me pidió que lo acompañara a un paseo por el parque. Caminábamos en silencio, y cada paso resonaba como un recordatorio de que todo estaba cambiando. Finalmente, me miró, con esos ojos que siempre habían sido mi refugio, y dijo: siento que algo ha cambiado. Necesito que me digas toda la verdad. No para juzgarte, sino porque quiero entenderte, quiero salvarnos si aún podemos. Y yo no pude callarme. Le conté todo. Cada encuentro, cada beso, cada mensaje, cada pensamiento que había tenido por él. Mientras hablaba, mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba. Y sentí un dolor profundo que parecía arrancarme el corazón. Daniel me escuchó sin interrumpir, mirándome con ojos que parecían absorber cada palabra. Cuando terminé, hubo un silencio tan intenso que podía escucharlo en mis propios oídos. Y entonces, algo inesperado sucedió. No voy a mentirte, dijo finalmente. Lo que hiciste me duele, claro, pero también entiendo algo. No sé si lo que sentías por él era amor, pero sí sé que conmigo no estabas siendo completamente tú misma.
Y eso me duele más que todo lo demás. Me quedé sin palabras. Por primera vez, alguien veía mi verdad sin odio, sin gritarme, sin alejarse. Solo me miraba, intentando comprender, intentando salvar lo que todavía podía salvarse. Y en ese instante, sentí algo que no esperaba, una chispa de esperanza. Pero entonces, justo cuando creí que tal vez podríamos empezar de nuevo, ocurrió algo que cambió todo. Daniel sacó de su bolsillo un sobre. Dentro había fotos. Fotos mías con él, y no solo eso. Fotos de nosotros en momentos íntimos, momentos que yo creía secretos. Y había un mensaje escrito a mano. Sé todo. Cada beso, cada palabra, cada secreto. Y ahora es tu turno de decidir qué vas a hacer con tu vida. El shock me dejó sin aliento. Me senté en un banco del parque, temblando, con lágrimas cayendo por mi rostro. Daniel no solo había sabido desde el principio, había esperado, observado, y ahora me daba el poder de elegir, pero también me mostraba que ninguna mentira podía esconderse. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, estaba frente a mis ojos, desnudo, innegable. No podía respirar, no podía pensar. Sentía que mi corazón estaba dividido en 3 partes, una que pertenecía a Daniel, otra que pertenecía a él, y una que parecía escaparse de mi control. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias devastadoras, y aún así, algo dentro de mí sabía que había un último secreto, uno que cambiaría todo. Porque lo que nadie sabía, ni Daniel, ni yo misma del todo, era que él también había estado guardando algo. Un secreto que podía reescribir la historia completa. Un secreto que, si salía a la luz, haría que toda la pasión, toda la culpa, todo el amor y el dolor que había sentido parecieran solo sombras comparadas con la verdad que estaba a punto de revelarse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con él era más urgente, más intenso, como si ambos supiéramos que el tiempo se estaba acabando. Cada mirada de Daniel me recordaba lo que estaba en juego, lo que podía perder. Vivía atrapada entre 2 mundos que se derrumbaban al mismo tiempo y no podía escapar de ninguno. Finalmente, llegó el momento en que todo se derrumbó. Yo estaba en su apartamento y él me miró con algo que nunca había visto, miedo. «Tengo que decirte algo que cambiará todo», dijo con la voz temblorosa. Y yo, con el corazón en la garganta, supe que estaba a punto de enfrentar la verdad absoluta. Lo que me reveló me dejó sin aire. Él estaba casado. Tenía otra vida que yo nunca había sospechado, otra mujer, otra familia. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que había sentido, era un reflejo. Una fantasía construida sobre secretos que jamás hubiera imaginado. Y lo peor. Daniel lo sabía. Las fotos que me había mostrado no solo documentaban mi traición, sino que también revelaban su complicidad, su conocimiento de lo que estaba ocurriendo mientras él planeaba cómo protegerse y mantenerme cerca. El mundo se cerró a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la lealtad, sobre mí misma, se desmoronó. Y mientras me quedaba allí, temblando y llorando, supe que ya nada podría ser igual. Ni Daniel, ni él, ni yo. Todo estaba roto, y al mismo tiempo, una parte de mí sabía que debía decidir, pronto, antes de que el último hilo de mi vida se rompiera. Mientras salía de su apartamento, con la cabeza baja y los ojos húmedos, me di cuenta de algo terrible. Había sido manipulada, utilizada, pero también había elegido ignorar las señales, había querido creer en una ilusión. Y ahora, sola, con el corazón hecho pedazos, comprendí que la verdad siempre encuentra la manera de atraparte, sin importar cuán profundamente intentes esconderla. Y aún así, mientras caminaba por la ciudad vacía, con el frío calándome los huesos, una pregunta persistía, golpeándome más fuerte que el dolor, más intensa que la culpa. ¿Quién soy yo realmente, y quién merezco ser amada? Salí caminando bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua mezclara mis lágrimas y borrara mis huellas en la acera. Cada paso resonaba en mi pecho, recordándome todo lo que había perdido y todo lo que jamás podría recuperar. Pensé en Daniel, en su mirada, en su amor que no había desaparecido, incluso después de mi traición. Pensé en él, en su sonrisa, en cómo me había hecho sentir viva y en la mentira que ahora descubría. Llegué a un parque, me senté en un banco empapada, temblando.
Mi cuerpo gritaba, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto de culpa, deseo y confusión. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. Mi corazón se detuvo. Lo abrí y lo que leí me hizo sentir que el mundo se desmoronaba otra vez. No puedo más. He terminado con todo. No eres la única que tiene secretos. No busques explicaciones, no intentes entender. Solo sé feliz. Aunque sea sin mí. Sentí que me arrancaban el alma. Y mientras la lluvia caía sobre mí, comprendí que ya no había caminos fáciles. Que no podía volver atrás, que no podía olvidar, que no podía reparar lo roto, que incluso Daniel, aunque me amara, jamás podría borrar lo que había pasado. Fue entonces que lo vi, a Daniel, corriendo hacia mí, empapado también, con el rostro lleno de lágrimas, y me dijo: «Te he esperado, siempre te esperaré. Pero no puedo seguir viéndote perderte en alguien que ni siquiera existe de verdad. Debes decidir ahora, antes de que todo se derrumbe». Y ahí estaba yo, sola en medio del parque, con la lluvia, con dos mundos que se habían vuelto imposibles de reconciliar. No había respuestas fáciles. No había redención. Solo decisiones y las cicatrices de lo que había elegido y de lo que jamás podría deshacer. Mientras los miraba, sintiendo el peso de todo, comprendí algo aterrador y liberador al mismo tiempo. A veces, amar significa perder. Amar significa enfrentarte a tu propia verdad, aunque duela más de lo que puedes soportar. Y yo no sabía si estaba lista para enfrentarla. Pero había una certeza que no podía ignorar: a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Ni ellos, ni yo, ni mi vida. Y tú, si fueras yo, atrapada entre el amor que conoces y la pasión que deseas, ¿qué elegirías?